quiero insistir en esto de el regreso con toda la fuerza, con toda la furia del Bester Gordillo, la profesora Elbester Gordillo, una mujer señalada como una de las más corruptas de México y que termina siendo exonerada, absuelta por la justicia por los delitos que se le imputaban. Regresa a la vida pública, regresa a la vida política, quiere la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, podría convertirse en una figura tóxica para Andrés Manuel López Obrador por esta idea de crear un nuevo partido, que es reencauzar Nueva Alianza, el partido que habían formado y del que precisamente se agarró Fujiwara, su nieto. Y bueno, ahora este run run de la creación de un nuevo partido debería de preocuparle a más de uno en México. Buenos días, Gabriela Jiménez del Sol de México. En la reforma, en esta iniciativa para la reforma educativa incluirá un apartado en donde se les pida a los sindicatos de maestros que no creen nuevos partidos políticos, esto para no intervenir con la democracia sindical. Y bueno, esta pregunta va después de que el Bester Gordillo está gestando un nuevo partido y preguntarle si esto no va a intervenir precisamente con la democracia sindical. Y en las reuniones que había tenido usted con el CENTE, les había propuesto que el gobierno federal mediara entre las diferentes corrientes sindicales para que se pudieran llevar unas elecciones libres. Esta intervención, esta mediación, ¿cómo sería? Y por último preguntarle, ¿de dónde o con qué dinero se pagarían los bonos del nuevo aeropuerto? ¿Se utilizaría dinero de los impuestos de los ciudadanos o de dónde saldría este dinero para comprarlos? Gracias. Muy bien, pues son varias, pero la reforma que se va a proponer en materia de educación pues tiene que ver con lo que ya expresamos, el garantizar el derecho a la educación gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Es garantizar el acceso a la educación, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que se mejore la calidad de la enseñanza. Y que podamos lograr esto con el apoyo de maestros y de padres de familia, que no haya imposición. No se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros. Por eso es algo nuevo y considero bueno para el país el que se lleve a cabo una auténtica reforma educativa con el acompañamiento de maestros y de padres de familia. Acerca de la democracia sindical en general, no solo para el sindicato de maestros, lo que se está proponiendo es que los trabajadores elijan libremente a sus representantes. Ya no va a haber dirigentes sindicales apoyados, promovidos, respaldados por el gobierno. No van a haber sindicatos del gobierno, sindicatos apoyados por las autoridades. Se terminan los sindicatos de Estado. Los sindicatos van a tener independencia para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes. Nosotros no vamos a meternos en la vida interna de los sindicatos. Van a ser los trabajadores. Lo que vamos a procurar es que haya democracia sindical, que no haya imposiciones, que el voto sea libre y secreto.
Eso es lo que le corresponde supervisar, vigilar a la Secretaría del Trabajo. Esa es la función. Si podemos ayudar en la conciliación para que haya democracia sindical, estamos dispuestos a hacerlo, pero a solicitud de las partes, no de manera oficiosa. Si las partes piden que intervenga la Secretaría del Trabajo, lo haremos buscando la conciliación, buscando que de manera democrática se renueven las direcciones sindicales. Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo pregunto, ¿cómo interpretarlas, Toño? Porque, por ejemplo, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está un personaje oscuro, quiere regresar uno peor y entonces, a ver, dice que el gobierno no se va a meter, que van a respetar y eso incluye también respetar a los charros que hemos, impresentables, a los que hemos mencionado aquí en Sin Censura, es respetar a un Alvester Gordillo, es respetar a un líder de los ferrocarrileros, es un respetar a un Romero de Champs como líder de los petroleros, es un respetar a esos mismos de siempre. No, o lo que es peor, Vicente, que estos líderes sindicales pues estén no vinculados ya al gobierno como lo han estado durante décadas, históricamente, sino que estén vinculados totalmente y absolutamente, ya soy muy redundante con lo que digo, con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, porque usted lo sabe perfectamente. Los sindicatos en México, en lugar de tener esa función que es la de proteger tanto a patrones como a trabajadores frente a las autoridades, frente precisamente a los patrones o a los trabajadores, pues están vinculados absolutamente al gobierno. O sea, el mero Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación vinculado al gobierno, estaba vinculado al gobierno. La coordinadora no, ese podemos decir que no. Pero tenemos el sindicato minero, tenemos el sindicato de Pemex, tenemos el sindicato ferrocarrilero, todos estos entes sociales que sus dirigentes están pues absolutamente pegados, parecen calzón y caca, perdón usted la expresión, pero con el gobierno. Ahora, con el gobierno del PRI. Así han estado siempre, ese es lo malo, ¿no? Siempre han estado con el PRI de esta forma y ahora que pues el PRI ya no es más en el gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Este ente va a seguir vinculado pero al PRI, el de los mineros, el de los ferrocarrileros, el de Pemex, pues ahí tiene usted a Romero de Champs, ¿no? Entonces yo le pediría a Andrés Manuel López Obrador que tampoco sea tan respetuoso de ellos, que diga, a ver, esta es una transformación absoluta, la cuarta transformación de México y los sindicatos son muy importantes para nosotros mexicanos. Los sindicatos no tienen que estar vinculados Toño, ni a la mafia ni a los partidos. Pero Toño, pendejos no son. Hicieron las elecciones para la reelección de estos personajes antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel, porque si Andrés Manuel mete la mano lo pueden acusar de autoritario, lo pueden acusar de antidemocrático, porque ya fueron las elecciones, haya sido como haya sido. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Sí, Vicente, pero lo saben perfectamente los sindicalistas y lo saben muy bien los agremiados. Ellos pueden convocar elecciones cuando ellos quieran. No tiene que ser cada 6 años ni nada. Si ellos no están a gusto con sus líderes, pueden convocar a elecciones. Lo malo es que estos tipos tienen tanto poder. O sea, ¿cómo pasó en esta elección de Romero de Champs, que supuestamente hicieron una elección y que la mayoría, que casi que fue votado unánimamente? O sea, que nadie, y que los trabajadores muchos trabajadores de Pemex dicen, no, pues a mí ni me convocaron para la elección de Romero de Champs, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. El problema es que verdaderamente se necesitan nuevos líderes, se necesita que dentro de ese sindicato, dentro de este conglomerado de trabajadores, salga verdaderamente un líder o una lideresa, un trabajador que diga ya estamos hartos de Romero de Champs, ya estamos hartos de la maestra cara de pescado,
Ya estuvo bueno. Nosotros los trabajadores somos los que queremos bienestar para nuestras familias, para nosotros, y no para los bolsillos de estos hijos de su mal dormir, de la ¿no? chingada. Así es. Así es. Oye, Toño, yo sé que